El primer video del canal de la doctora Claudia Patricia Salcedo de Patarroyo corresponde al video de bienvenida a su canal, donde nos invita a suscribirnos para estar atentos a los diferentes videos que ella sube periódicamente a este. El segundo video se llama Presentación del canal y propuesta académico-jurídica. Empieza por hacernos un recuento de sus más de 30 años de recorrido académico desde que se graduó de su alma mater, la Universidad Externado de Colombia. Aclara que no pretende abordar los temas en calidad de tratado, sino que esto sea un apoyo académico para nosotros los estudiantes. Nos indica que empezará por hablarnos de derecho romano, abordado desde la filosofía del derecho, según su profesor Miguel Ángel Ciuro Caldani, llamada integrativismo tridimensionalista de la teoría trialista del mundo jurídico, el cual no puede estar aislado de las dimensiones del derecho, que son sociológica de los hechos, normológica de las normas y axiológica, diquelógica de los valores, acompañada de los alcances materiales, espaciales, temporales y personales, dependiendo siempre de los elementos constitutivos del Estado, como sabemos que son la población, el territorio y el gobierno. Posteriormente, su aplicación depende de la metodología de la conexidad y complementariedad del derecho público y del derecho privado. Y finalmente nos aclara que el derecho no puede estar solo, sino enumerado en el tiempo. Por eso es importante su periodización, considerando el pasado, estudiando en el presente, pero en especial con proyección al futuro. El video número 3 de la doctora Claudia Patricia Salcedo de Patarroyo es llamado Estructura del estudio de derecho romano. Ella nos da a conocer que el derecho no se aparta de un orden cronológico de tiempo, el cual ella lo periodiza en 5: Génesis, arcaico, preclásico, clásico, posclásico. Ella nos explica que el derecho romano se divide en dos partes. La primera es general, es llamada Historia del Derecho. Enfatiza en 4 ejes temáticos primordiales, que son la historia de Roma, la estructura estatal, la evolución del derecho, la jurisprudencia, que también es conocida como teoría jurídica del derecho romano. La segunda parte es especial, ella la llama instituciones jurídicas romanas, que las distribuye en 5: régimen de la persona, régimen de cosas, regímenes de obligaciones, régimen de contratos, régimen de sucesiones. El cuarto video, el cual es llamado Aportes de la filosofía y la simbiosis entre Grecia y Roma, ella nos dice que el iuspositivismo se toma en Grecia en el periodo arcaico, más concretamente en Esparta, en el siglo VIII después de Cristo. Después de esto nos explica sobre la ley del curgo. Esta ley se establece un estado militarista y es conocido como la Constitución de España, o también llamada la Gran Retra. En el siglo VII en Atenas se publica la ley de Dragón, que da espacio a un gobierno democrático republicano en Atenas en el año 594. Se publican las leyes de Salón, que ejercieron influencia en Roma, permitiendo a los plebeyos exigirles a los patricios la igualdad de la democracia. Y así nacen las 12 tablas, que son publicadas en el año 449 a.C., ante la ley de Valeria Arachi. Por otra parte, ella nos habla del iusnaturalismo en Grecia, en el siglo VII y VI del periodo arcaico. Se dio la evolución del mito a la physis. Esto se desarrolló a partir de las escuelas de Mileto. En el periodo clásico, siglo V, en la escuela sofista, dio la evolución del physis al cosmos. Para esto se tomó en cuenta el hombre y la sociedad. Ella nos explica que Sócrates da la evolución del cosmos al logos, es la razón, y el nomos hace referencia a la ley. Con esta evolución se desarrolla la teoría de la justicia.
ligada a tres grandes pensadores, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ella nos explica que Roma creó el imperio más fuerte del Mediterráneo. Este imperio sometió a Grecia a ser su provincia y todos los triunfos que tiene Roma están ligados al 100% a Grecia. El video número 5 nos habla de la importancia del derecho romano. El imperio romano se conservó gracias a sus leyes que poco a poco fueron evolucionando, pero también gracias a sus instituciones jurídicas, que fueron constituyéndose precisamente gracias a las constantes evoluciones de sus leyes. Estas instituciones fueron divididas en 5 regímenes: personas, bienes, obligaciones, contratos y sucesiones. Las instituciones jurídicas romanas, con la debida adaptación al derecho, son y seguirán siendo ocupadas y con una gran importancia dentro del derecho mundialmente. Por este motivo, el derecho romano debe ser estudiado y tener más relevancia el día de hoy, ya que ramas como el derecho civil tienen su origen en Roma. Con la fundación de Roma y hasta el periodo posclásico en la Edad Antigua, se ve la evidencia del derecho romano. Después, en la Edad Media y con la caída del Imperio de Occidente, llegó la supervivencia. Esta se extendió hasta la Edad Moderna y tuvo su fin hasta la Revolución Francesa. Posteriormente, en la Edad Contemporánea, trajo con ella la pervivencia en el derecho romano, y es hoy en la posmodernidad que sigue teniendo vigencia. El derecho romano y su historia es importante para el derecho actual, ya que las bases de cualquier rama de este reviven la historia y evolución de las leyes y las instituciones jurídicas romanas. El video número 6 nos habla de la interrelación entre el derecho romano y el Código Civil colombiano. La estructura del Código Civil colombiano tiene en cuenta las instituciones jurídicas romanas. Al pasar el tiempo han ido evolucionando y se han adaptado al derecho actual, pero las bases del derecho romano siguen estando presentes en cada uno de sus apartados. Estos apartados son: personas. Este apartado lo encontramos en el primer libro del Código Civil colombiano. Entre sus temas destacados se encuentra la clasificación de las personas y la patria potestad. Bienes. Este segundo apartado podemos encontrarlo en el segundo libro del Código Penal, entre los artículos 653 y 1007 del Código Civil colombiano. Este nos habla de la clasificación de los bienes, si son corporales o incorporales. Sucesiones. Podemos encontrarlo en el tercer libro del Código Civil, desde el artículo 1008 hasta el 1493. Este libro clasifica los tipos de sucesiones. Obligaciones y contratos. Este último régimen podemos encontrarlo en el cuarto libro del Código Penal colombiano. Clasifica las obligaciones y reglamenta los componentes de un contrato. De esta manera se relaciona el derecho romano con el derecho colombiano, concretamente con el derecho privado. La definición del derecho romano tiene que ser inicial y final. La inicial es una premiación que se debe ir aclarando y completando en el desarrollo y su estudio. La final es lo más cercano a la exhaustiva. Tuvo un inicio en el siglo VIII a.C. y terminó en el siglo VI después de Cristo, desde el periodo arcaico hasta el posclásico. También tuvo crisis de desarrollo y crisis de decadencia. Este está constituido por un ordenamiento jurídico, el Ius Romanum, que rigió desde su fundación hasta la caída del imperio, el Corpus Iuris Civilis, que es la recopilación de los libros jurídicos romanos del siglo VI después de Cristo, y la Romantisca. Son las facultades de derecho de todo el mundo. Hola, yo les voy a explicar la periodización del derecho romano. Para eso primero voy a aclarar que en ningún momento de la evolución o retroceso humano se tiene una fecha exacta de cuándo ocurre. Entonces se va a explicar desde el criterio pedagógico, que engloba los criterios social, religioso, político, espacial, económico, jurídico y académico de Roma. Tenemos por un lado el derecho público y el derecho privado, que son áreas distintas. Y digamos, en el derecho público tenemos en el siglo VIII a.C. la monarquía, en el siglo V a.C. la república y en el siglo I a.C. el imperio tanto de Occidente como de Oriente, y el imperio de Alto, que es el principado, y el tardío, que es el dominado. Por otro lado tenemos el derecho privado en el siglo VIII a.C. con el ius civiles,
que es una ley que solo aplicaba para los romanos, con su ley de las 12 tablas. El siglo II a.C. con el Ius Genim, que engloba el Ius Honorarium, que es una ley universal que aplica tanto para los romanos como para los extranjeros, y en el siglo III después de Cristo la decadencia del derecho romano. Vamos a basarnos en un autor muy importante que nos explica la periodización y es Antonio Guanarino con su libro Historia Diritto Romano, donde nos explica la periodización unitaria. Ahí incluye tanto el derecho público como el privado. Tenemos en la primera fase, que es Génesis, que es en el siglo XII a.C., con las comunidades presantinianas. Tenemos el periodo arcaico, en el siglo VIII a.C., con la fundación de Roma, con el Civitas Quintina, que nace la monarquía, y su ley muy importante, que es la de las 12 tablas. Tenemos el periodo preclásico, en el siglo IV a.C., con la ley Liciono Steti, que es un acuerdo patrio plebeyo. Surge la República Nacional, se llega a la jurisprudencia, que es donde nace como tal la civilización del derecho y ramifica tanto el derecho público como el derecho privado. Después tenemos el periodo clásico, que inicia en el siglo I a.C., en el año 27 con Octaviano. Está la República Universal, la jurisprudencia, y Octaviano es el primer príncipe y su forma de gobierno el principado. Y por último tenemos el periodo posclásico, que es el 3 después de Cristo, con el imperio absolutista y la decadencia, forma de gobierno, el dominado. Muchas gracias. El video es la conexidad y la complementariedad. Este dice que tiene subregiones que fueron desarrolladas por los romanos, que son el derecho público y el derecho privado. En el despliegue de la historia del derecho público están las estructuras estatales y los elementos constitutivos, que son la población en un alcance personal, el territorio en un alcance espacial y el gobierno. Este está representado por el derecho constitucional a través de la Constitución Política de 1991. En el despliegue del derecho privado están las instituciones, que son el régimen de las personas, las cosas, las obligaciones, los contratos y las sucesiones. Esto está representado por el derecho civil en el Código Civil de 1887 y el derecho comercial con el Código de Comercio de 1971. La relación entre el derecho público y el derecho privado es que cada uno coayuda para que el mundo jurídico sea más íntegro y pueda alcanzar la plenitud. Por eso se establece una coordinada relación entre la conexidad y complementariedad. También hablan que en Roma y en Colombia el vocablo del derecho tiene dos sentidos: el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo es el ordenamiento jurídico que rige de manera coactiva una sociedad en un lugar y tiempo determinado. Eso quiere decir que es un alcance temporal y espacial. Es el que se desarrolló en la primera historia del derecho romano y está representado por el derecho público. Y el derecho subjetivo es la contribución concedida por el derecho a una persona para hacer algo, como el derecho al voto, el derecho al trabajo y el derecho a una propiedad. Este es el que se desarrolla en la segunda parte del derecho romano y está representado por el derecho privado. Estos dos objetivos forman como un puente y se crea el derecho procedimental. Es el que se crean las herramientas para incrementar el derecho público y privado y pasar de la teoría a la practicidad del derecho. Es un alcance temporal donde se hay vivencia en el mundo jurídico. Hola, mi nombre es Sebastián y vamos a hablar sobre la periodización y un poco sobre la fuente, el nacimiento del derecho. Como primero tenemos la periodización, que se compone, los periodos son los siguientes: Génesis, arcaico, preclásico, clásico y posclásico. Tenemos que en el arcaico, con relación al nacimiento del derecho, tenemos el ius quiritum basado en costumbres, el ius legitimum vetus, que es la ley de las 12 tablas, y el primer derecho escrito que como objetivo debe cumplirse, que es el derecho de obligatorio cumplimiento.
Antes de esto del arcaico, tenemos el fatum, que va desde el Génesis hasta el arcaico, que no se caracteriza, tiene como fuente la ley del talión. Luego tenemos el preclásico que involucra el ius civili vetus, que es el derecho civil, el ius civili novu, que sería el derecho comercial, y el ius publicum, derecho público. Y como último, en el preclásico tendríamos el ius honorarium, que es que las normas deben cumplirse para todas las personas, sin importar que, siempre y cuando estén dentro del territorio. Luego en el clásico tenemos el ius vetus y el ius novu. Y en el posclásico tenemos las recopilaciones, el código gregoriano y el código hermogeniano. Y luego se publica el código teodosiano. Ahora, cerrando un poco, debemos recordar que todo esto que se mencionó brevemente es la dimensión normológica, que estaría compuesta por el derecho público y el derecho privado. Y el derecho público y el derecho privado tienen un puente, están ligadas por el derecho procedimental. Eso sería todo y muchas gracias. Bueno, en resumidas cuentas podríamos decir que el periodo clásico consta de tres fases o etapas: la augustea por el principado, la dinastía por el gobierno por descendencia y la anarquía militar cuando los militares toman el poder, también llamada tiranía. De ahí destacan los severos por la desromanidad y Aureliano por la restauración del orden. También nos habla de una periodización, tales como la génesis, el arcaico, el periodo preclásico, el clásico y el posclásico. Nos habla de una propuesta académico-jurídica basada en la teoría jurídica, sus dimensiones, su alcance, la conexidad y la complementariedad del derecho público y el privado. Y nos habla también de una periodización. Y hace énfasis en una frase que dice que el derecho no se puede apartar del contexto histórico, ya que es necesario para estudiar las proyecciones a futuro en cuanto al derecho y las leyes. También nos habla de una estructura del estudio del derecho romano. Claramente tendremos que ver la historia de Roma, la estructura estatal y la evolución del derecho y su jurisprudencia. Eh, para poder entender después las instituciones jurídicas, tales como las personas, las cosas, las obligaciones, los contratos y las sucesiones. Y también en un último video nos habla de los aportes de la filosofía al derecho. Nos menciona a Grecia por el positivismo, en las que se crean o destacan leyes tales como la liturgo, el dracón, el solón y la última que es la ley de las 12 tablas, que marca la transición al derecho público positivo. Y nos habla de Roma por el naturalismo, por las teorías de justicia, y nos habla también de ciertas fases o etapas como la fisis, en las que se crean las primeras escuelas, la de Cosmos, en la que los filósofos toman al hombre como el centro de todo, centro y estudio de todo, y el Logos, o el no, Logos Nomos, en el que se crean las primeras escuelas socráticas.